Hola otra vez. Bueno, en el video anterior habíamos comenzado a problematizar la didáctica de la química y hacíamos referencia al tema de los contenidos. Cuando ustedes definieron en nuestra primera instancia de intercambio la didáctica de la química, bueno, dijeron que la didáctica de la química se centra en analizar, describir y explicar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de facilitar a los estudiantes la adquisición de los contenidos de la materia. Esto de las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, bueno, solemos escuchar, solemos incluso nosotros hacer referencia a las dificultades de aprendizaje que manifiestan los estudiantes, no solamente el aprendizaje de la ciencia, particularmente el aprendizaje de la química. Y tendríamos que comenzar entonces a problematizar esto del aprendizaje de los estudiantes en la química. Y haciendo referencia a lo que charlábamos en el video anterior respecto de los contenidos, sí, es cierto que es necesario incluir determinados contenidos que no pueden faltar en un currículum de química, como, por ejemplo, las reacciones de masas, las reacciones, el concepto de mol, etcétera, etcétera, muchos otros. Pero también deberíamos enseñar, por ejemplo, a medir, a observar, sabiendo que observar es algo que se enseña, no es lo mismo que mirar, que ver. La observación implica no solamente el sentido de la vista, sino además una actividad intelectual. Deberíamos enseñar también a analizar determinadas situaciones, hechos, fenómenos, a realizar predicciones a modo de hipótesis, a argumentar, ¿no? Digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo procedimental, con lo procesual. Y no solamente eso, también deberíamos enseñar a reconocer la importancia de aprender determinados conceptos o determinados procedimientos. ¿Qué importancia social tienen algunos conceptos? ¿No? O también a adquirir hábitos que tienen que ver con lo saludable, o a incorporar conductas ambientalmente sustentables, eso que está cobrando tanta importancia en la actualidad. Entonces, nos planteamos muchas veces que los estudiantes tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Respecto de la química, pero ¿no hay acá algunos problemas de enseñanza de la química? Porque al menos tengo la impresión de que gran parte de nuestro esfuerzo como docentes está centrado en transmitir conceptos, ¿no? Y lo que evaluamos de los estudiantes es si aprenden o no aprenden esos conceptos al pie de la letra y los recitan, digamos, al pie de la letra. Yo a veces tengo la sensación de que la química la química que enseñamos, es como un relato, como un cuento, ¿no? Que los estudiantes nos tienen que creer. Les enseñamos que el átomo es una partícula diminuta que está formada por un núcleo, por una zona extranuclear, y que hay partículas y bla, 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 y nos lo tienen que creer. Esas cuestiones me parece que tienen que ver más con problemas en la enseñanza que con problemas en el aprendizaje. Y entonces, en esta cuestión, en esta suerte de problematización que estamos haciendo de la didáctica de la química, creo que es necesario que hagamos este ida y vuelta o esta cuestión dialógica entre lo que son los problemas de aprendizaje y lo que son los problemas de la enseñanza.
y comencemos a desmenuzar o desentrañar los problemas que hay en la enseñanza de la química. Por un lado, esto que les acabo de decir, centramos nuestro accionar, nuestras estrategias y nuestra metodología y nuestras formas de evaluación incluso en el aprendizaje de conceptos. Casi desechamos lo procedimental y lo aptitudinal. A pesar de que cuando hacemos nuestras planificaciones, planificamos y ponemos objetivos conceptuales y procedimentales y actitudinales, pero en definitiva lo que pasa dentro del aula tiene más que ver con lo conceptual que con todo lo demás. Es decir, le estamos acá restando mucha complejidad al conocimiento de la química, nosotros como profesores, como docentes. Es cierto que nos enfrentamos como docentes a un sinnúmero de dificultades también nosotros, como docentes y como profesores. Por un lado, y es fundamental, la ciencia de los científicos no es lo mismo que la ciencia escolar. La ciencia que nosotros enseñamos en las aulas la podemos catalogar o conceptualizar como ciencia escolar. Y tiene muchas diferencias la ciencia de los científicos con la ciencia escolar, y eso lo deberíamos tener claro en el momento de enseñar. Por un lado, digo porque también tiene consecuencias en el aprendizaje. Si no tenemos en claro estas diferencias, esto también va a tener consecuencias en el aprendizaje. Estas diferencias radican por un lado en que los sujetos no son los mismos. La ciencia de los científicos se lleva a cabo por personas que han elegido libremente trabajar en eso, y los estudiantes, bueno, estudian obligadamente la ciencia y generalmente tienen bastante resistencia al aprendizaje de las ciencias y de la química con mucha más vehemencia. Los científicos además se dedican a un campo del conocimiento, se especializan en un campo del conocimiento y esperamos nosotros de nuestros estudiantes que aprendan química, biología, física, matemática y un montón de campos más del conocimiento. Por otro lado, los ámbitos también en que se desarrollan ambas actividades son totalmente diferentes. Los científicos trabajan en sus oficinas o en sus laboratorios, a veces solos y casi siempre en conjunto, y en los estudiantes muchas veces no fomentamos estas formas de aprendizaje colaborativo, del mismo modo que trabajan los científicos. Por otro lado, los científicos es de esperar que ya han alcanzado su nivel intelectual, ya tienen un nivel de desarrollo intelectual maduro, en cambio los estudiantes están todavía formando su intelecto y su psiquis, es decir, que tienen algunas limitaciones cognitivas, solamente por el grado de maduración, ¿no? De manera que, como vemos, la ciencia de los científicos de por sí es muy diferente de la ciencia escolar, ¿no? Y nosotros pretendemos muchas veces que, no sé, que los estudiantes aprendan la teoría atómica que a los científicos les llevó décadas de desarrollar, que lo aprendan en una clase, ¿no? Y como les digo, con esos recortes que hacemos los docentes, recortes y simplificaciones, que muchas veces deforman el concepto mismo. Esto de transformación de la ciencia de los científicos en la ciencia escolar es lo que se conoce como transposición didáctica, que son diversas estrategias que lleva adelante el docente para adaptar esos conocimientos que fueron creados en el seno de la ciencia para que sean comprensibles y aprehensibles por los estudiantes. Pero en ese camino de adaptación se van produciendo transformaciones y adaptaciones y simplificaciones que muchas veces desdibujan ese conocimiento y lo hacen a veces más incomprensible para los estudiantes.
Entonces, ahí tenemos ya una dificultad bastante grande, que nosotros tenemos que hacer esa suerte de transposición didáctica y transformar la ciencia de los científicos en la ciencia escolar. Por otro lado, también nos encontramos con que los programas o currículos de química están atiborrados de conocimientos, de conceptos, ¿no? Ojo que los programas muchas veces están armados por los mismos docentes, y son los mismos docentes los que después se quejan porque no les alcanza el tiempo para desarrollar esa enorme cantidad de contenidos, ¿no? A veces pecamos por querer incorporar la totalidad de conocimiento referido a un tema y no hacer los recortes previos necesarios para que después los temas que quedan en nuestro currículum puedan desarrollarse de modo conveniente y de una manera comprensible para los estudiantes. Por otro lado, otro de los problemas que tenemos en el campo de la enseñanza de la química es que hay como una gran distancia en la forma que tienen los estudiantes de incorporar información, la forma usual que tienen, ¿no?, de incorporar, a la que están acostumbrados de incorporar información, incluso de temas científicos, y la forma en que esos conocimientos científicos se incorporan en el aula. Es bastante diferente la forma en que nosotros enseñamos en el aula a la forma en que usualmente ellos incorporan la información. Voy a checar el tiempo para que no nos pasemos. De manera que, bueno, ese modo en que ellos acceden a la información, como se imaginarán ustedes, las formas usuales, que incluso ustedes mismas, es la forma que tienen de acceder a la información, es a través de medios audiovisuales, de redes sociales, de las publicidades, de los medios de comunicación, y en el aula es bastante más limitada y más deslucida, ¿no?, la forma en que acceden a la información, pues a través de la explicación del docente, o de un libro, o de un texto. Y por último también que se pone el foco más en los conceptos, como ya hemos remarcado, y no en la problematización del conocimiento, ¿no? Problematizar el conocimiento implicaría echar mano por ahí a procedimientos, actitudes, ¿no?, y no solamente a transmisión conceptual. Por otro lado, otras dificultades que nos encontramos los docentes es que tenemos un gran número de cuestiones que exceden lo áulico, que van más allá de lo áulico, de lo pedagógico y de lo didáctico. Cuestiones que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con la discriminación, que tienen que ver con el consumismo, que tienen que ver con problemas económicos y sociales de nuestros estudiantes e incluso de nosotros. ¿Cuántos docentes tienen que correr de escuela a escuela para poder tener un número de horas que les permita una remuneración medianamente digna, ¿no? También nos encontramos con problemas edilicios en las escuelas, de infraestructura, de equipamiento, ¿no? Todas esas cuestiones influyen en nuestros procesos de enseñanza y por supuesto en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y también otra cuestión que nos influye en nuestro modo de enseñar es que a veces no tenemos en claro qué se espera de nosotros, ¿sí? Se espera que formemos científicos, que formemos médicos, ingenieros, químicos, o que formemos ciudadanos que estén comprometidos que sean críticos, que sean libres, que sean democráticos, que tengan una formación general básica, ¿no? Y eso cambia, obviamente, la forma en que nosotros vamos a enseñar, porque si se espera que formemos científicos, que formemos gente que luego se va a desenvolver en el campo de la ciencia, tendríamos que focalizar y profundizar más nuestros conocimientos. En cambio, si se espera de nosotros que formemos ciudadanos, echaremos mano a otras metodologías y a otros contenidos, ¿no? Así que bueno, esas son otras cosas sobre las que también tenemos que reflexionar cuando nos aboquemos a la didáctica de la química.
Así que las espero en el próximo video.